Gracias por acompañarnos y de alguna manera contribuir a que los peruanos tomemos conciencia de lo que nos puede ocurrir, esperemos que no en la contundencia y gravedad que hemos visto en experiencias pasadas o como ocurrió el año 2007, de suceder un acontecimiento sísmico como el que acaba de experimentar Chile. ¿Estoy exagerando? ¿Estoy siendo tremendista? ¿Cuál es su perspectiva de la situación? No está siendo tremendista, ¿no? Primero, agradecer por la invitación. De nada, ingeniero. Pedro. Lo que pasó el 2007 causó un hito, creo, en nuestro sistema de gestión de riesgos y desastres. A raíz de las descoordinaciones que hubieron en ese entonces, ¿no? Se hace un cambio en la ley, ¿no? Entonces la ley de Sinajert se reestructura y se parten las funciones de lo que era defensa civil en un organismo nuevo que es CENEPRED, que se encarga solamente de lo que es prevención y evaluación de riesgos, y la atención del desastre se deja en manos del INDECI. De Defensa Civil. Defensa Civil. Sin embargo, INDECI, a su vez, es transferida a los gobiernos locales, es transferida a los alcaldes. Eso quiere decir que cualquier cosa que pase, los alcaldes son los que tienen la culpa, si es que no han tomado las medidas necesarias. Digamos que la responsabilidad ha sido distribuida para que la mayor cantidad de brazos y de poder decisorio desde el Estado pueda responder ante una emergencia. Así es. Vamos a centrarnos en la primera parte de su respuesta, ingeniero. Se ha establecido un mecanismo de prevención. Sí. Este mecanismo funciona, se ha podido evaluar desde que se hizo esta división. Si efectivamente el mensaje llega a quienes tiene que llegar, pareciera que no. Bueno, han habido bastantes esfuerzos y avances, pero todavía falta mucho, ¿ok? Lo que tú has visto que ha sucedido en Chile, ¿no? Es algo que empieza en los años 60, después del gran terremoto que ellos tienen, ¿ok? Sin embargo, en el Perú, ¿no? Recién esto está tomando conciencia realmente, y falta mucho por educar a las personas, ¿no? El poblador común y corriente, ¿no? Tiene que ser educado en gestión de riesgos y desastres, ¿no? Esa misión de que el barrio se organice, ¿no? Es algo primordial, ¿no? Es, si me permite, lo que ha marcado una diferencia importante con el evento ocurrido el día de ayer en Chile. Todos los expertos están señalando que si no se ha dado una gran mortandad o un número mayor de damnificados, es precisamente porque las lecciones del gran terremoto del año 2010 fueron aprendidas. Y gracias también a las redes sociales, a internet, hemos visto cómo las autoridades han actuado de manera organizada y rápida, movilizando a la población, ¿no? Sí, la gente ha podido evacuar. Incluso en esta región del Coquimbo, ¿no? En el año 1912 ya ha habido un gran terremoto y ha habido tsunami, ¿ok? Y la gente ya recuerda, ha aprendido eso de que las generaciones van transfiriendo esa información. Es muy importante. Fíjate, nosotros no tenemos un sismo grande en Lima desde 1974. Así es. Y si te das cuenta... Lo recuerdo perfectamente. Yo también lo recuerdo perfectamente. Y la gran mayoría de la población actual es población muy joven. Así es. ¿Okay? O sea, ellos no lo han vivido. Vivimos un poco en la burbuja despreocupada de pensar que no nos va a pasar. Y digamos que todas las probabilidades son de que efectivamente ocurra, ¿no? Estamos esperando el momento de que suceda. Y fíjate, los conos de la ciudad no existían. San Juan del Lurigancho no existía, ¿no? Entonces, muchos de los distritos más poblados de Lima actualmente no existían. Y esos distritos han sido desarrollados informalmente, ¿no? Y acá viene un elemento, permítame que interrumpa, pero para precisar la pregunta. Un elemento importante, dado que usted acaba de mencionar el tema de la ciudad. En el Perú, los peruanos construimos con mucho énfasis y entusiasmo
pero muchas veces se carece de una dirección, una orientación profesional, lo que se denomina la autoconstrucción. La autoconstrucción. ¿No? Construimos el segundo, el tercer piso y para ahorrarnos un dinero no buscamos un ingeniero, sino manejamos las cosas de otra manera. En su calidad de ingeniero, especialista, ¿qué nos puede contar al respecto? Bueno, en los últimos años, yo diría que en los últimos 10 años han habido avances en ese sentido. Hay guías para construcción de viviendas, vamos a decir, populares, que los tiene el Ministerio de Vivienda. Se han generado asimismo instrucción para los maestros de obra de parte de Cencico, ¿no? Por otro lado, en el marco de SINAGERT, el Ministerio de Economía y Finanzas ha creado lo que se llama el PREVAET, que es el Programa Presupuestal 068, en el cual todos los municipios, todas las entidades del Estado que quieran desarrollar su gestión de riesgo y desastres pueden hacerlo gestando sus proyectos a través de ese programa. Ese es un gran avance, pero nosotros vamos a ver los frutos de acá, no sé. ¿Qué es lo que está faltando para que esto sea algo mucho más activo, que sea parte de toda una movilización que nos permite en 5 o 10 años lograr avances que, por lo que usted comenta, podrían tomarnos 20 o más? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Decisión política, compromiso de las autoridades? Más que todo compromiso. Uno es compromiso de los alcaldes en especial. Porque cuando se organiza un evento o cuando se presenta un mapa de un distrito, el alcalde viene, saluda y se va. Cuando él es el que debería de quedarse ahí sentado para que reconozca en qué lugares está el peligro y en qué lugares está la vulnerabilidad y el riesgo, y qué medidas debería de tomar para poder reducirlo, ¿no? Sin embargo, vemos que ese interés no existe. Por otro lado, el poblador no toma conciencia. Si tú te das cuenta, vas a un barrio en laderas, ¿no? Ahora tenemos un convenio de la UNI con la ONG PREDES y estamos haciendo un trabajo en Independencia. Y si tuvieras la construcción que hay en las laderas de Independencia, es terrible. No te puedes imaginar casas de 3 pisos cimentadas encima de pircas de piedra que se pueden desmoronar si viene un sismo fuerte. Entonces, tú miras ese escenario y dices, acaba de haber gran cantidad de daño, ¿no? Claro, entonces, lo que no terminamos de tomar conciencia es que aquí nomás tan cerca, que es Chile, acaba de haber un terremoto de 8.4, ¿no? En la escala Richter. ¿Qué sucedería en Lima o en una gran ciudad como Arequipa, o si queremos nos podemos ir un poco más al norte, si tuviéramos un evento de la misma magnitud? Mira, nosotros hicimos un diagnóstico con el proyecto SATREPS, que fue con la cooperación japonesa. En ese entonces evaluamos la vulnerabilidad, el riesgo y por supuesto el peligro que se podría tener en Lima y en Tacna, bajo un escenario para Lima como con el sismo de 1746, equivalente, un megasismo de 8.6. Es decir, una situación que ya habíamos experimentado, solo que 2 siglos antes. Así es, ¿no? Entonces, para un escenario de ese estilo, ¿no? Se espera tener al menos 20.000 viviendas con daño considerado severo, y no menos de 3.000 personas podrían perder la vida, ¿no? Es un estimado bastante grueso que se ha hecho, ¿no? Sin embargo, hay que añadirle a esto que continuamos todavía con una carencia importante de infraestructura. En muchas zonas de la ciudad son vías angostas, ¿no? Que eso también complica para el efecto de evacuación, sí. ¿no? Pero algo que me preocupa a mí, por ejemplo, ¿no? Son los hospitales. Ajá, buen punto. Los hospitales, muy buen punto. No se ha hecho absolutamente nada en cuanto a mejorarlos. Se ha creado una comisión de hospitales seguros, es un avance, ¿ok? Se han dado normas para los hospitales nuevos, construir los hospitales nuevos con sistemas de aislamiento sísmico, por ejemplo. Exactamente. Ese es un avance. No sirve que se nos caigan en pleno Pero ¿qué evento? pasa con los que ya están construidos, con los hospitales que han sido donados muchos por el gobierno americano o por el gobierno alemán, que corresponden a hospitales de los años 50, que ya están deteriorados y que tienen muchos de ellos mal mantenimiento, ¿no?
en ese sentido no se ha trabajado aún. ¿Y por qué cree usted, ingeniero, que las autoridades son tan indolentes? Es decir, del discurso no pasan a la práctica. He escuchado hoy día al alcalde de Lima decir en algún momento que Lima no está preparada para afrontar un sismo de gran envergadura. Gran revelación, gran descubrimiento. Eso lo sabemos. Lo sabemos. No porque se trate de Luis Castañeda, cualquier alcalde no nos va a decir el día que ocurra un evento de esta naturaleza, yo lo advertí, porque no basta con advertir, sino se tiene que actuar. ¿Por qué nuestras autoridades en ese sentido no caminan al ritmo requerido? Mira, uno de los escollos me parece que es el problema de la gestión, las trabas burocráticas que existen. Te cuento, estuvimos trabajando con MINSA un convenio desde hace 3 años. Hicimos unos estudios de vulnerabilidad en 14 hospitales. Muchos de los hospitales salieron en rojo. ¿Okay? El siguiente paso era hacer el proyecto de refuerzo de esos hospitales, ¿okay? Para que posteriormente venga la tercera fase, que sería ya ejecutar la obra. ¿Qué sucedió? Se quedó trabado por trámites burocráticos. ¿Okay? Se quedó trabado porque alguien dejó ahí el convenio y el convenio no avanzó, por ejemplo. ¿Okay? Y por otro lado, no sé, pero me parece que hay funcionarios que le tiemblan la mano de firmar un papel, también existe eso, ¿no? No se proyectan, no ven la envergadura de los proyectos que son para bienestar de todos, ¿no? Porque, ¿qué pasa si viene ese gran sismo? ¿Qué pasa con esos hospitales grandes que pueden fallar? No van a poder atender. Existen planes de contingencia, por supuesto, en los hospitales, pero aún así se van a quedar a mitad vamos a decir, de oferta. De capacidad. De capacidad, ¿ok? Y no van a poder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde van a llevar a esos enfermos? ¿Ok? Y no hablemos de qué pasa si lo que sucedió en Tacna, ponte. En Tacna el hospital no falló, pero hizo agua, se rompieron todas las cañerías, no funcionaba. O sea, la estructura, si bien es cierto, estaba bien, pero la no estructura estaba mal. Entonces, hizo agua, tuvieron que evacuar. Y evacuar significa los que están en UCI, eso es lo que va a pasar. Hay un elemento complementario a lo que usted nos ha venido describiendo como prioridades. Y ese elemento complementario es el de las telecomunicaciones, el poder alertar a la población de la inminencia de un evento de esta naturaleza o, una vez ocurrido en algún lugar del país o en alguna república vecina, cómo actuar en el desalojo, por decir de alguna manera, ¿no? En el retiro de zonas que pueden ser vulnerables, la franja costera. Ayer, por ejemplo, en determinado momento la autoridad determina el cierre de la Costa Verde, pero muchas de las personas que estaban abajo en la Costa Verde jamás se enteraron. Cuando luego se les cuestionó por qué permanecieron allí, nunca se enteraron. Es decir, pese a que casi todos los peruanos estamos interconectados, no hemos hallado un sistema por el cual podamos alertar a las personas de alejarse de determinado lugar, desalojar, ¿no? O reaccionar de determinada forma. Me parece increíble después lo que ocurrió el año 2007. Mira, existe un sistema de alerta temprana. Así es, ¿okay? Anunciado, explicado, pero... El sistema de alerta temprana, en 3 minutos, el IGP tiene la capacidad de decir, sí, tenemos localizado el evento, y pasa inmediatamente a la Marina de Guerra, quien va a cotejar con sus cartas y nos va a decir, ¿hay tsunami o no hay tsunami en tal y cual localidad? Eso no va a tardar más de 5 minutos. Eso quiere decir que te quedan aproximadamente 15 minutos para hacer tu evacuación. Los teléfonos, recuerda el 2007, no funcionaron, murieron. Lo único que va a quedar es la televisión y la radio a pilas en sí. ¿Okay? O sea, yo recomendaría a toda la gente tener su radio a pilas, ¿okay? Y escuchar la radio, porque la radio es la que va a hacer que te va a decir, tienes que evacuar. Si es que estás en la punta, tienes que evacuar. Entonces, en la punta tienen un sistema de evacuación vertical y al mismo tiempo evacuación horizontal. Entonces, ellos sabrán a qué refugio van a ir, ¿no? Claro, pero si no tenemos mochilas de emergencia, probablemente tampoco tengamos radios a pilas
debería Pero es que ser, pues, ¿no?, esa es nuestro responsabilidad, ABC mínimo. esa es responsabilidad del poblador. Claro. Ellos tienen que tener su radio, porque me parece que es lo único que los va a salvar, porque el celular no va a funcionar. Ingeniero, para ir cerrando esta conversación y para concientizar aún más a quienes nos están viendo, hace un momento nos ha dicho que en un ejercicio se calculaba que un evento similar al que ha tenido Chile ayer habría cuanto menos 3.000 muertos. ¿Cuántas casas estarían destruidas? ¿Qué distritos, por hablar de Lima en este caso, se verían más afectados? Para que la gente que nos está escuchando empiece a tomar conciencia de lo que podría ocurrir. Mira, hay dos corrientes que podríamos decir, ¿no? Una corriente son los edificios antiguos. Los edificios antiguos en el centro de Lima, en el RIMAC, ¿no?, se caen sin sismo. Y muchos de ellos están tuburizados. Y están tuburizados. Ese es un punto. El otro punto es los conos tienen gran cantidad de informalidad constructiva. Y si a eso le sumamos que se han asentado sobre malos suelos, por ejemplo en Villa El Salvador, ¿okay?, o en las laderas de San Juan del Lurigancho, entonces ahí tienes grandes focos de daño y de desgracia. Por otro lado, hay los distritos que tienen mal suelo: La Molina, Chorrillos, el Callao, ¿okay?, y también tienes a zonas que antes no estaban pobladas, como Ventanilla, ¿no?, o el propio San Juan de Lurigancho o Villa El Salvador, y Lurín. Entonces, todos estos distritos tienen suelos flexibles. Si las casas están bien hechas no hay problema, pero si la casa está mal hecha, ahí va a haber daño. Claro. ¿No? Entonces, creo que cada quien que nos está viendo sabe cómo lo hizo, construyó, okay, cuánto les costó, así es, y si tuvo o no la asesoría apropiada, ¿no? Así es. Tremendo dilema. Por lo que usted acaba de decir, no solamente estamos ante la eventualidad de un terremoto, sino de una bomba de tiempo, porque se va a generar un problema de auxilio que va a rebasar a las autoridades. Fíjate, en Chile... Y ya ocurrió, perdón, en el 2007, donde tuvimos un presidente de la República desde Palacio de Gobierno diciendo en la noche que por fortuna no había ocurrido, el tema no había pasado a mayores. Y sin embargo nuestros hermanos de Chincha y toda la zona sur había padecido una auténtica desgracia. Ese es el punto de quiebre, casualmente, ¿no?, me parece. Pero lo que te iba a decir, ¿no?, es que existe una... ¿Cómo te digo? La gente cuando vienen estos eventos se acuerdan y pasan un tiempo y se olvidan. Yo le pediría al poblador común y corriente que esté siempre alerta. Muy bien, ingeniero. Cerramos con esto que usted acaba de decir, que creo que es lo más relevante. Nos confiamos y al final podemos lamentar muchísimo. Así es. Las gracias reiteradas, gracias ingeniero Carlos Zavala, investigador principal de SISMIT, de la Universidad Nacional de Ingeniería, que tendrá que ser, como otros de sus colegas que han estado a lo largo del día alertando de estos temas, una presencia constante. Sin duda aquí nos comprometemos a seguir concientizando a toda la población del Perú, no solamente Lima, de los riesgos a los que nos estamos enfrentando. Nos vamos a una nueva...